Este es un material didáctico desarrollado por el Grupo de Investigación Hábitat Tecnológico y Construcción y el Laboratorio de Tierra y Madera de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia. Patologías de la construcción con tierra. Fase 1. El lugar. Y esas dos rayitas que pasan ahí, que van como conformando un triángulo, ese es el río San Francisco, que pasa hoy día aquí por el frente del lote. Por eso tengo que poner en contexto la topografía del terreno. Es el río San Francisco y el río San Agustín, que los dos pasan canalizados, el uno por acá por el eje ambiental y el otro viene bajando por la calle Sexta, y se unían o se unen, porque esos ríos existen, se unen en San Victorino, ahí se unen. Entonces la ciudad nació, se fundó y nació, fue creciendo en esos dos hechos geográficos que lo contenían la ciudad. Se podía controlar la ciudad, o sea, la ciudad quedaba dentro de los dos ríos y el fondo, la montaña. Vuelvo y repito, es muy importante para todo el desarrollo de técnicas. Más adelante van a ver cómo está relacionado el tema de la técnica con los sitios donde estamos localizados. Está en proceso de sacar un permiso y de hacer un desarrollo provisional para cuidar los muros. Ustedes los pueden ver, los hemos limpiado. Esto estaba realmente cayéndose, los hemos limpiado y estamos tratando de cubrirlos y de cuidarlos, porque el agua los va lavando y los seguirá lavando. Entonces ya decidimos, y nosotros, háblese los dueños y yo, el arquitecto, en conjunto consideramos que es un valor muy importante lo que hay, que vale la pena para el negocio, para el proyecto que quieren tener, vale la pena dejar los muros, rescatarlos, cuidarlos y sostenerlos, o sea, parar un poco la degradación que está sucediendo. Los muros, hay algunos que están en muy buenas condiciones, los que no están en buenas condiciones se pueden recuperar. Es más, el material se cogerá, el mismo material, y se volverá a utilizar en la obra, que es una de las características que tiene este tipo de construcción. Les he repetido en clase y les cuento a ustedes que uno con este material vuelve y elabora, y vuelve y hace los adobes, los muritos. Ese pedazo, por ejemplo, lo vamos a bajar todo, el que está sobre la puerta, está ya estructuralmente, ya falló, ¿cierto? Entonces lo vamos a bajar, ese material lo vamos a reutilizar y volvemos, hacemos los adobes y lo dejamos en buen estado. Entonces es una de las cosas, de las condiciones que tienen estos materiales. Bueno, eso es como el contexto. Ahora entremos un poco en materia, el tema de lo que estamos viendo y las técnicas. Como les decía también, y les preguntaba en clase, las piedritas, quisiera encontrar una piedra. Esta que tengo acá, por ejemplo, uno identifica esta piedra como una piedra de río, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso se llama un canto rodado. Un canto rodado es una piedra redondita. Y eso es claro para nosotros, los que conocemos estas técnicas, es claro que es un canto rodado por la figura que tiene. Normalmente no tiene aristas, sino es como redondeada, suave, y eso solo se ha podido lograr por el agua. El agua la ha lavado por miles de años, le va lavando las piedras y le va dando esa forma redondeada. Normalmente, por muy grande o pequeña que sea la piedra de río, normalmente tiene esa figura. Entonces eso es un canto rodado, es una piedra de río, es claro que es una piedra de río. Les preguntaba en clase que de dónde era que habíamos sacado, de dónde se habían sacado esas piedras de río.
Alguien en clase nos dijo que el río Bogotá, y seguramente, ¿cierto? Por lo que conocemos de la ciudad, seguramente uno en este momento quisiera una piedra de río, iba al río Bogotá, ¿sí? Pero resulta que les contaba, en ese momento les contaba el curso que aquí pasaba un río, y pasa el río. Entonces esos cantos rodados, esas piedras que normalmente uno las encuentra en la cimentación, esa cimentación fue hecha con piedra de río. Normalmente no tenía pegamento, eran unas piedras que se disponían de manera que se trababan ellas mismas y por las dimensiones soportaban el peso de los muros. Es más, soportaban y soportan, porque todos estos muros que tienen un peso significativo todavía. Esta es una casa que seguramente fue de 2 pisos, por lo que hemos visto en algunas partes, se desarrolló en 2 pisos. El cimiento, en donde hemos explorado, el cimiento está hecho con canto rodado, con piedra de río. La tierra, los muros, son muros de tierra, obviamente es tierra del lugar, seguramente la misma, arreglar el mismo terreno, ¿no es cierto? Hacer los cortes para desarrollar la casa le permite a uno escarbar, retirar tierra, hacer cortes y va quedando esa tierra para después hacer un sistema constructivo con ellos. Y si no es así, seguramente cerca a la montaña se podían hacer unos cortes y conseguir una tierra limpia, apropiada, porque esa tierra tiene unas características específicas. Entonces, una tierra limpia, apropiada para los sistemas constructivos, era fácil traerla muy cerca. Entonces, todos los elementos de la construcción, con toda seguridad, estuvieron recogidos de sitios muy cerca. Los cimientos, las paredes. Ahora miremos un poquito, empecemos a caminar la casa y miremos un poquito. Vengan por acá con materiales. Quiero que miremos un poquito el tema de la cubierta, cómo y qué características tienen los materiales con los que se hace la cubierta. Si ustedes se asoman un poco acá, van a ver unas cañas, una caña en un cielo raso, y si uno la detalla, esa cañita está amarrada, ¿sí? Uno empieza a pensar en el tiempo de la construcción cuando ve los materiales. Si esa cañita fuera de hoy día, esa cañita estaría amarrada con alambre. La cañita está amarrada con una fibra vegetal. Entonces, quiere decir que en la época que la amarraron no había alambre. Entonces, uno puede empezar a explorar hacia atrás en la industria cuando apareció el alambre en Colombia y empieza a mirar cómo le puede poner una fecha o cómo puede empezar a indagar, a especular un poco con el tema del tiempo de la casa. Está amarradita, se ven algunos elementos rollizos, unas maderas rollizas. ¿Alcanzan a observar algo por acá? No. No he dicho la procedencia de la caña. Mira, obviamente es una cañita que está afectada por la humedad, o sea, está en un proceso de pudrición, pero la cañita, limpiándola un poquito, ustedes ven que tiene como pinta de guadua, ¿cierto? Tiene pinta de guadua. Esta guadua se llama chusque. Este era el que les decía en clase que es fácil conseguirlo aquí arriba. El externado, por el lado del externado, uno camina por el lado del externado y encuentra sobre los riachuelos, encuentra o sobre borde de carretera yendo hacia el Choachí, toda esa mata, como una vegetación, un pasto que uno encuentra, es eso, es este material. Pues el tiempo y la disposición, bueno, si lo quieren ver, ahí lo tienen. El tiempo, el descuido, pues lo afectó porque es material natural. Está en descomposición, o sea, la otra condición del material es que no contamina, sino al estar en descomposición, vuelve y se incorpora a la naturaleza. El tema de los materiales es
el elemento contaminante. El bloque, la tableta, la cerámica, todos esos son elementos que hay que disponer donde botar. Esto no, las cañitas se degradan y sirven de abono, o sea, es todo un tema amable con el ambiente, ¿no? Eso tiene este tipo de construcciones. Volvamos un poco al patio y empezamos ya a mirar las técnicas. Muchas gracias por su atención y hasta otra próxima oportunidad.